Dios te bendiga. Este es tu amigo y hermano Julio Rafael, con otra enseñanza de la semilla X, la semilla extraordinaria con Julio Rafael. Antes de comenzar con la enseñanza que te voy a traer en el día de hoy, yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo me abro en mi entero ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi entero ser a la revelación de la palabra de Dios en mí. Lo declaro hecho y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que te quiero aclarar, si tú notas la oración que siempre yo hago, es que tú te abres en tu entero ser a la revelación de la palabra de Dios. No es a lo que yo estoy trayendo. Dios me está revelando cosas a través de su palabra y yo pues quiero compartirlas contigo para que tú puedas recibir esta bendición tan poderosa que yo estoy experimentando en mi vida. En el día de hoy yo quiero continuar, esta es la segunda parte del video anterior a este, con la enseñanza que traje sobre los dones y los frutos del Espíritu. Para hacer un resumen breve, comencé hablándote de mi experiencia en la escuela superior, donde había una joven que asistía a la misma iglesia donde yo asistía en ese momento, que en la noche en la iglesia pues hablaba en lenguas, profetizaba, tenía una serie de manifestaciones de los dones del Espíritu, pero durante el día en la escuela su testimonio era desastroso, hablaba malo, la forma en que vestía, el grupo de personas con la que ella pues constantemente compartía, que eran el grupo más problemático de la escuela, una serie de cosas. Y por años siempre yo le pregunté al Señor que cómo era esto posible. Y no es que no entendiese lo que estaba sucediendo, era simplemente que yo quería entender el principio bíblico. ¿Por qué hay personas que manifiestan dones espirituales, el de lengua, el de profecía, el de enseñanza, el de fe, tantos dones, pero sus vidas no están a la par con lo que manifiestan? Y pues el Señor ahí fue que me mostró hace tiempo atrás, me enseñó, me mostró en la palabra que la diferencia está en que hay dones del Espíritu y hay frutos del Espíritu. No porque una persona manifieste una serie de dones espirituales, quiere decir que sea una persona espiritual. Y muchas personas en las iglesias evangélicas, la iglesia protestante que yo me crié, pues piensan que una persona que hable lenguas, que manifiesta milagros, que atrae multitudes, que tiene prosperidad y serie de cosas, es un santo de Dios. Y una cosa no está de acuerdo con la otra. Lo que significa es que esa persona posiblemente pues ha madurado, ha aprendido a manifestar y a moverse en los dones del Espíritu que Dios le ha dado. La Biblia dice que los dones Dios se los da a quien quiere. Tú no tienes que ser santo, tú no tienes que tener estudios, tú no tienes que ser una persona especial. Simplemente Dios te da un don y si tú aprendes a moverte en ese don, lo puedes manifestar. La diferencia consiste en los frutos del Espíritu. Tú y yo estamos llamados a madurar en los frutos del Espíritu, que es amor, templanza, bondad, benignidad, paz, mansedumbre. Y vemos muchas personas y yo he experimentado eso, que tú conoces estos líderes que todo el mundo los admira porque son hombres que predican un mensaje tan poderoso, que tienen unas manifestaciones, que atraen miles de personas, pero como tú estás cerca de ellos, tú te das cuenta que son los errores que cometen. Son personas que a veces frente a las multitudes manifiestan una imagen, pero de espaldas son otras. Y la razón para eso es que son personas que no han madurado en los frutos del Espíritu, comenzando con el amor. Porque cuando tú maduras en amor, tú no vives en contienda, tú no vives en engaño, tú no vives en disensiones. Tú vives en amor, tú vives en misericordia, tú tratas de entender a tu prójimo y ayudarlo. Cuando tú vives en amor y tú ves a alguien que se cae, tú le das la mano para levantarlo, no lo pisoteas. Y lamentablemente a través de mi vida y a través de toda la historia hemos visto
personas que se llaman ser espirituales y hombres de Dios y personas líderes en nuestras comunidades, que la gente los admira por creer que son personas especiales, pero no han madurado en los frutos del Espíritu. De nuevo, que es amor, paz, templanza, bondad, benignidad, misericordia, mansedumbre. Y eso es lo que nosotros estamos llamados. Estamos llamados a madurar en los frutos del Espíritu, a que nuestra relación con Dios vivamos desde el aspecto espiritual. Busquemos en nuestro ser interior la revelación de Dios a través de su palabra. Te comenté que lamentablemente nosotros pensamos que somos cuerpo, alma y espíritu, cuando la Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. O sea, somos seres espirituales teniendo una experiencia carnal, no somos seres carnales teniendo una experiencia espiritual. Y de nuevo, te cito porque la Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Hoy quiero compartir contigo, aproximadamente hace 25 años atrás, yo escuché una profecía a través de los labios del hermano David Hinn, uno de los hermanos del evangelista y pastor Benny Hinn. Este hombre en cierta ocasión fue a Puerto Rico y dio un estudio bíblico sobre una profecía que desde el momento en que yo escuché esta profecía siempre se quedó en mi espíritu, siempre se quedó la inquietud de saber cómo era posible que esto sucediera. Y hablo sobre la profecía del Salmo 110. No tienes que ser un teólogo, no tienes que tener un conocimiento tan amplio de la Biblia para entender el principio básico de esta enseñanza. Es bien básico y lo vas a ver. El Salmo 110 dice Jehová a mi Señor. Está el salmista hablando y dice el Jehová, y todos sabemos, los protestantes, los que estudiamos la Biblia y los que la conocemos, que Jehová se refiere al Padre. Dice Jehová a mi Señor. Entonces, cuando tú lees esta escritura, el salmista dice Jehová a mi Señor. O sea, el salmista está diciendo mi Señor, está hablando de una tercera persona. ¿Quién es esta tercera persona? Y es fácil entender quién es esta tercera persona, porque fíjate lo que dice la palabra. Dice Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra, siéntate a mi derecha. Los creyentes conocemos y sabemos que la Biblia dice que cuando Cristo asciende al cielo, ¿dónde Él está? Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Así que, como principio de esa profecía bíblica, dice Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra. Así que, como base en esa profecía, entendemos que el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi derecha. Pero entonces cuando le dice siéntate a mi derecha, comienza a poner una condición. Siéntate ahí hasta. O sea, es como cuando tú tienes a tu hijo comiendo en la mesa y tu hijo quiere salir a jugar o quiere ir a jugar en la computadora o compartir con alguien, quiere hacer algo. Tú le dices, no, tú te sientas ahí hasta que no te comas esa comida. Tú no vas a hacer lo otro. O sea, el hasta es una condición. Tú no vas a levantarte de ahí hasta que esto suceda. Y esa profecía continúa diciendo, dice Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. La palabra le da muchos diferentes adjetivos, nombres a Cristo. Él es el príncipe de paz, Señor de señores, el alfa y el omega, el pan de vida. Pero uno de los adjetivos que la palabra le da a Cristo es que Él es la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo. Y nos llama a nosotros los creyentes, que somos el cuerpo de Cristo. Inclusive la Biblia dice que
que en el cuerpo hay diferentes miembros, unos más honrosos que otros, y cada cual tiene pues una diferente función dentro del cuerpo de Cristo. Pero dice de nuevo que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Ok? Hasta ahora vamos bien. Jehová el Padre le dice al Hijo, siéntate ahí hasta que esto suceda. O sea, no te muevas hasta que yo haga esto. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado, debajo de tus pies. Vuelvo y digo, el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Dónde están los pies? Los pies están en el cuerpo. ¿Qué significan los pies? Es esa iglesia de los postreros tiempos que va a estar vigilante, que va a estar marchando, que va a estar firme, trayendo el evangelio, trayendo la noticia de que Dios ha bendecido al hombre a través de su Hijo, amado Jesucristo. Y fíjate lo que dice, hasta que ponga tus enemigos, los enemigos de Cristo, por estrado de tus pies. O sea, quiere decir que los pies de Cristo, esa iglesia de los últimos días, tiene que vencer los enemigos de Cristo. Primera de Corintios 15 nos habla de los enemigos de Cristo y dice que es necesario que Él reine hasta que el último enemigo, que es la muerte, sea vencido. Y cuando, hermanos, yo oí eso, esta profecía, pues a mí me chocó, porque lo que está diciendo es que yo, como creyente, que la iglesia, que el hombre tiene que aprender a vencer la muerte. Y cuando hablamos de la muerte, hablamos de muchas cosas. Fíjate que la palabra nos dice que cuando el hombre peca y Dios lo saca del jardín del Edén, que la razón por la que lo saca es antes que el hombre extendiese su mano y tomase del árbol de la vida y viviese para siempre. Porque de otra manera viviríamos para siempre si Adán y Eva hubieran comido de aquel árbol. Porque tenían derecho a comer. Dios les dijo, cómete de todo lo que esté aquí menos de este. Menos del árbol de la ciencia y el bien y el mal. Pero el árbol de la vida estaba allí para que ellos comieran. O sea que Dios los saca a ellos para evitar que ellos alcanzasen ese fruto y comiesen de él. Ahora, volviendo a lo que la palabra dice. Fíjate que la palabra dice que al enemigo le tomó muchos años, miles de años, para que Adán y Eva murieran, para enseñarles a morir. Y la Biblia dice en Romanos que a través de un hombre entra la muerte, pero a través de un hombre entra la vida en Cristo Jesús. Lo que nos está diciendo la palabra es, en esa profecía, que es necesario que el creyente aprenda a recibir y a manifestar todo lo que Dios, Cristo, ha provisto. La Biblia dice que cuando Él muere, Él desciende a las cautividades y lleva cautiva la cautividad y restaura todas las cosas en el orden espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos da vida en abundancia. Que ahora tenemos acceso a toda la bendición de Dios en todos los aspectos. El hombre lo pierde cuando el hombre falla, pero Cristo restaura todas las cosas en su orden normal. Y por eso es necesario que la iglesia, como dice la palabra, vaya de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Cómo tú vas de gloria y gloria en poder? Recibiendo el conocimiento de la palabra de Dios para poder manifestar la vida que Dios tiene para nosotros. Una de las cosas que por muchos años, y es parte de esta profecía, siempre me preguntaba cuando tú lees el capítulo 8 de Romanos, habla para los que creen pues, sobre la venida de Cristo, pero en ese capítulo dice que la naturaleza, toda la naturaleza gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Son como dos eventos, dos sucesos diferentes. Y la manifestación de los hijos de Dios no es otra cosa de que tú y yo aprendamos, concienticemos, entendamos desde el Espíritu todo lo que Cristo a través de ese sacrificio nos dio.
La Biblia dice, o sea, yo no os dejo huérfanos, sino que os envío el Espíritu Santo, el cual te enviará toda justicia, toda verdad. Pero también la Biblia dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios ha restaurado todas las cosas en el orden espiritual. Y como le decía anteriormente en el video anterior, en la enseñanza anterior, tú y yo ya no necesitamos invocar a Dios. Tenemos que evocar a Dios. ¿Qué es evocar? Es recordar, es crear conciencia de que ya Él habita en mí. Ese poder habita en mí. La Biblia dice que la unción de Dios que habita en vosotros os enseñaría todas las cosas. Y hermanos, y cuando tú miras esta profecía bíblica, que es clara, y irónicamente yo lo he compartido con algunas personas, ¿cómo es que el cristiano no va a morir? Lo que significa eso es que tenemos que aprender a rescatar todo lo que el enemigo nos ha robado. La Biblia dice que Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y al Él vencer en la cruz del Calvario y resucitar, Él deshizo las obras del diablo. Pero lamentablemente la semilla que nosotros hemos recibido por tantos años, que ha crecido en nuestro corazón de duda, de miedo, de inseguridad, de depresión, de enfermedad, de pobreza. Todas estas semillas son las que se manifiestan en nuestra vida porque eso es lo que creemos. ¿Qué es nuestra alma? ¿Tú sabes lo que es nuestra alma? Nuestra alma es una esponja. Porque todo lo que lo escuchamos y lo que se nos dice, se nos añade. Yo oí esa expresión por muchos años y no la entendía. Hasta que me di cuenta que es verdad. Porque a través de tus oídos, de tu vista, de tus sentidos, ese es el medio en el cual tú siembras semillas en tu corazón, en tu ser interior, en tu espíritu. Y cuando tú crees estas semillas, tú las siembras en tu corazón. Y de eso es lo que tú hablas. Semillas de odio, semillas de inseguridad, semillas de depresión, semillas de confusión, semillas de miedo. En un momento tan crucial en la humanidad en el día de hoy, donde el virus del corona, donde la depresión, donde el Alzheimer, donde niños mueren, donde hay guerras y rumores de guerras, enfermedades, tantas cosas, tú y yo tenemos, escucha lo que te voy a decir, lo más poderoso, que es la promesa de Dios. Es el saber que Cristo venció. La Biblia dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjate esto. Lamentablemente, las religiones nos han enseñado a sentirnos indignos, pecadores. Oh, no lo merecemos. Ay, pecador, yo soy miserable de mí. Todas estas cosas. Pero la realidad es que mira lo que la Biblia dice. Vosotros sois nación santa. Sois pueblo adquirido por Dios. Tú eres heredero y coheredero con Cristo. No dice que vas a ser. No habla del futuro. Habla de hoy. Es porque ya Dios ha restaurado todas las cosas. Pero por causa de que la religión nos hace sentirnos indignos. Nos hace sentirnos culpables. Por tantos años yo me sentí tan culpable y tan miserable porque eso es lo que la religión te hace sentir. Pero cuando tú entiendes que la Biblia dice que aún estando nosotros en delitos y en pecados, Cristo muere por nosotros para nuestra salvación. Y que lo único que tú y yo que tenemos que hacer es creer en ese sacrificio. La Biblia dice que por la ley nadie podía ser salvo, hermano, amigo. Somos tentados de nuestra propia concupiscencia, desde esta carne. Es la que nos lleva a esos deseos, a esas intenciones, a las disensiones, a la fornicación, al adulterio, a las enemistades, a las contiendas. Nadie podía ser salvo por su causa propia. Así que Cristo restaura todas las cosas en su muerte y en su resurrección. Y como dice la Biblia, nos sienta en lugares celestiales. Pero hasta que tú y yo no recibamos y entendamos que hemos sido perdonados, que ya yo soy justificado pues por la fe, que yo no tengo que sentirme culpable. Yo no soy perfecto. Yo voy a cometer errores como todo el mundo, pero ya yo soy perdonado. Ya yo he sido redimido en la sangre del Cordero.
Hasta que tú y yo no entendamos y recibamos esa experiencia en nuestra vida de ser justificados. Tú y yo no nos sentimos dignos. Y si tú y yo no nos sentimos dignos, no podemos vencer la muerte, no podemos vencer la enfermedad, no podemos vencer el miedo, no podemos vencer la inseguridad. No podemos recibir toda la bendición de Dios. Así que toma esta enseñanza, ponla en tu corazón y permítele a Dios por su Espíritu, a través de su palabra, traer esta revelación a tu vida. Y comienza a recibir toda la bendición que Dios ha preparado para ti desde el principio. La Biblia dice que Dios ha preparado buenas obras para que anduviésemos en ellas de antemano. Las preparó de antemano para que anduviésemos en amor, en paz, en bondad, en misericordia, en mansedumbre. Eso es lo que Él quiere. Y eso es lo que Él ha provisto en nuestro espíritu, porque la Biblia dice que recibiréis poder cuando hayas recibido el Espíritu Santo, y ya el Espíritu Santo está en mí. Lamentablemente nosotros pensamos que las religiones tienen poder cuando vemos predicadores que atraen miles de personas o millones de personas a un estadio, que viven a través de los medios, personas que viven, pero no manifiestan ningún poder. Porque el poder mayor que el hombre tiene es el amor de Dios. Es el amor. Que lamentablemente, posiblemente yo que me crié en los 60, posiblemente por causa de que oímos tanta la palabra el amor y la paz. Y me acuerdo cuando habían las florecitas en los carros y en los Volk y en los Volkswagen y todo esto. Hemos aprendido a menospreciar, no hemos entendido que lo más importante es el amor de Dios. Y cuando tú vives desde el amor de Dios, desde adentro, tú perdonas. Tú caminas en misericordia, tú caminas en bondad. A través de estos últimos 13 años, casi 14 años para mi vida, he ido aprendiendo esta revelación de la palabra de Dios a través de la meditación en la palabra. Y es una aventura, es una experiencia, es el journey, donde día a día, a través de todas las experiencias que vivimos constantemente en nuestra sociedad, las situaciones que suceden, los problemas en el trabajo, en la familia, hay momentos en que personalmente pues no he querido y yo necesito un break hasta de meditación. Pero me doy cuenta que el único instrumento que yo tengo para moverme en un mundo en crisis en el día de hoy es la bendición de Dios. Es ir a ese hombre interior donde solo Dios y yo conocemos todas las cosas y permitirle a Dios que se revele en mi vida a través de su palabra. Y cuando tú y yo permitimos que eso suceda, hermanos, nuestra vida cambia. Tú y yo estamos llamados a vencer la muerte, a vencer la enfermedad. El que vino a matar, hurtar y destruir es el enemigo, pero ya Cristo, ya Él deshizo las obras del diablo. Pero hasta que tú no lo creas en tu vida, yo no lo creo en mi vida, no se va a manifestar. Yo no estoy diciendo que en el mundo, como dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo de hoy vemos personas que sufren, que se enferman, muerte, tantas cosas. Pero tú y yo tenemos la diferencia. La Biblia dice que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Y eso es lo que tú tienes que creer. Dejar de creer que la Biblia dice que todas las cosas obran a bien a los que aman a Dios. Pero ¿cuáles son todas las cosas? Sus promesas, su bendición, su espíritu. Lo que Él ha provisto, su palabra. No es la enfermedad, no es el cáncer, no es el miedo, no es la pobreza, no es la duda, no es la confusión. Eso no ayuda a nadie. Así que es hora de que tú salgas de esa mentalidad, porque lo que tú crees es lo que tú manifiestas. La Biblia dice, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que, si yo lo que manifiesto, como dice la palabra, es lo que yo siembro en mi corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Si eso es lo que yo manifiesto en mi vida,
si ese es el fruto que se manifiesta en mi vida, yo voy a comenzar a destruir todas estas semillas de miedo, de inseguridad que yo he sembrado en mi corazón, y voy a comenzar a sembrar la fe de Dios. Voy a comenzar a sembrar la abundancia de Dios y a creer en ella. Hermanos, yo he estado experimentando en mi vida de día en día. Es una experiencia de día en día, porque realmente en medio de este mundo y con tantas semillas de duda que hemos aprendido a crecer, que hemos recibido, es un camino cuesta arriba, pero es posible lograrlo. Lo que tú tienes que hacer es comenzar en el día de hoy. Hace unos días atrás estuve por hacer uno de los videos, una de las enseñanzas. Pero en el día que lo iba a hacer, de momento me vi bien ocupado con una serie de cosas en la casa. Y no lo hice. Decidí, pues mañana lo hago. Pero al día siguiente, cuando me levanté con escalofríos. Mi estómago se descompuso. Me sentí mareado, dolor de cabeza, una serie de síntomas. Y no podía ni caminar prácticamente derecho, estaba bien mareado. 2 días más tarde decidí ir a mi doctor. Le digo, doctor, estoy pasando estos síntomas, tengo esto y esto. El doctor me dice, eso parece que es esto. Me da un diagnóstico. ¿Ok? Me dice, vete y hazte estos análisis de sangre y vamos a corroborar. Cuando yo salí de aquella oficina, dije, no. Fíjate que la Biblia dice, Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo, el que abre, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Pero lamentablemente nosotros no entendemos que no solamente Cristo está a la puerta tocando y llamando. Ahí toca la enfermedad, ahí toca el miedo, ahí toca la inseguridad, la duda, la confusión, la pobreza, la muerte. Y cuando en ese momento en mi puerta tocó la enfermedad, yo dije, yo no te voy a abrir la enfermedad, yo le voy a abrir a Cristo. Hoy es el día de sanidad para mí. Y yo fui a hacerme mis análisis. Y cuando regresan los análisis, un día más tarde, el doctor me dice, salió todo negativo. Pero todo esto todavía yo sigo con todos los síntomas en mi cuerpo. Vamos a chequear otra cosa. Y vuelve el doctor y me da otro diagnóstico. Pues entonces tiene que ser esto. Y yo digo, no, yo le cierro la puerta, yo le abro la puerta a Cristo. La Biblia dice que es el que sana todas tus dolencias. Vuelvo y me hago los otros análisis. Todo negativo. Entonces me das cuenta, lo que te quiero decir es que todo lo que él hizo, todo vino negativo. Hasta que de momento todo se disipó, todos los síntomas. Y tú sabes lo que yo usé durante esos días. Una de las enseñanzas anteriores que yo hago, que hago una meditación, que hablo sobre eso. La Biblia dice que este es el día de salvación, es hoy. Si hoy es que tú necesitas sanidad, hoy es que tú tienes que creer que la sanidad de Dios se manifiesta en tu vida. Si hoy lo que tú necesitas es abundancia, porque en tu casa hay escasez, hoy tú dices, este es el día de salvación. Yo creo que la manifestación de Dios, la abundancia se manifiesta en mi vida. Hoy es el día de vida. Hoy yo necesito que haya un milagro en mi casa. Hoy es el día de salvación. Este es el día que tú has creado, así que yo me gozaré. Y yo usé ese video, esa enseñanza que yo traje, yo hago esa meditación, eso fue lo que yo usé. Hermanos, y al final el doctor me dice, yo lo entiendo. Pero yo entiendo porque yo tomé autoridad. Porque yo creo a Dios. Y yo quiero hacer, antes de terminar en el día de hoy esta enseñanza, hacer una meditación nuevamente de la palabra. Lo primero que quiero que tú hagas es que vuelvas y repitas, yo me abro en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, mi entero será la revelación de la palabra de Dios en mi vida. Lo declaro hecho y lo recibo en mí en el nombre de Jesús. Ahora yo quiero que con tus ojos cerrados, con tus ojos abiertos, como tú quieras. Yo por muchos años medito con mis ojos abiertos, pero a veces los cierro, a veces, cuando voy a dormir pongo música y medito con mis ojos cerrados hasta que me duermo. Pero es como tú quieras. Pero en este momento yo quiero que tú vayas a ese lugar interior de tu corazón, en tu espíritu.
Y lo primero es que evoques a Dios, que entiendas, que recuerdes, que tengas consciente que el Espíritu Santo está ahí contigo. Tú no estás solo. Dios, la presencia de Dios está en tu vida. Cada vez que yo hago esto, yo siento una presencia tan hermosa en mi vida que, ¡wow! Evocar a Dios es saber que su Espíritu habita en mí, que yo soy templo del Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias porque tu presencia está en mí, porque yo soy templo. Porque yo soy hijo y hijo heredero y coheredero con Cristo de las promesas. Gracias por tu presencia. Gracias por la gracia de la cruz. Porque en tu Hijo yo tengo vida en abundancia y Él ha restaurado todas las cosas. Gracias porque yo soy parte de los pies de Cristo. Y yo venzo la muerte, yo venzo la enfermedad, yo venzo la duda. Porque a través de tu promesa, tu palabra dice que la bendición de Dios enriquece. Yo tengo la bendición de Dios. Así que toda mi casa espiritual y mi casa vida, mi casa física, están llenas de la bendición de Dios, de la gracia, del favor. Que en medio de un mundo en crisis, tu palabra dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y yo sé, Señor, que si en algún momento me voy a salir un poquito, Gracias porque tu presencia está en mí. Gracias porque la gracia de la cruz me ha dado vida en abundancia. Gracias porque en este día yo evoco tu palabra. Dice, no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Yo soy perdonado. Yo soy justificado, pues por la fe yo tengo paz. Paz para con Dios. Por eso yo me acerco en plena certidumbre de fe, sabiendo que el que se acerca a Él tiene que creer que le hay. Yo creo que tú estás aquí, tu presencia está en mi vida. Y yo soy galardonador. Dios, tú eres galardonador de los que le buscan, de los que te buscan. Yo recibo el premio, la bendición, la gracia. Tú eres galardonador de los que le buscan, de los que te buscan. Y por eso yo te doy gracias porque en este día, hoy es el día de salvación. La bendición de Dios se desata en mi vida. La salud se desata, la prosperidad se desata, la paz se desata en mi vida. Yo le abro las puertas a Cristo y le cierro las puertas al miedo, a la inseguridad, a la confusión, a la duda. Le cierro las puertas a las enemistades, a las contiendas. Le cierro las puertas a todo lo que quita en mi vida la paz y la tranquilidad. La Biblia dice que el que vino a matar a robar, matar y destruir es el enemigo, mas Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Así que yo le abro las puertas a la abundancia de Dios. Gracias, Señor, porque en este día, es hoy, es ahora donde el milagro de Dios se manifiesta en mi vida. Y todo lo que yo emprendo en mi casa espiritual y en mi casa física trae la gracia de Dios. Mis ojos espirituales, mis ojos físicos solo ven la abundancia, la gracia, el favor de Dios. Mis oídos espirituales y mis oídos físicos solo oyen buenas noticias. Mis labios espirituales y mis labios físicos solo hablan la palabra de Dios. Tu palabra dice, Él es el que sacia de bien tu boca. Tu palabra dice, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bueno, puro, en todo lo bueno, en todo lo santo, en esto pensad. Y si yo pienso en lo bueno, en lo justo, en lo santo, eso es lo que voy a hablar. Tu palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca, así que yo voy a hablar vida. Yo voy a hablar salud, yo voy a hablar prosperidad, yo voy a hablar que yo tengo la bendición de Dios. Y que mi casa espiritual y mi casa física son la casa de la prosperidad, mi familia, mis hijos, mi pareja, mi relación. El amor de Dios se desata en mí. Así que yo declaro todas estas cosas y las recibo en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Las recibo en mi espíritu, en mi alma
y en mi cuerpo. Lo declaro hecho y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amigo, suscríbete. Hermano, suscríbete. Es una bendición poderosa la que vas a recibir en tu vida. De nuevo, los creadores de YouTube me siguen escribiendo y estoy comenzando el proceso para hacer este canal oficial y poder ir en vivo trayendo meditaciones que traigan bendición a tu vida diariamente. Por favor, suscríbete, comparte esta enseñanza, este video, compártelo a través de los medios sociales. Hoy, en un mundo donde hay tanta crisis, donde la gente solamente oye enemistad y problemas y situaciones y traen confusión, es hora de hablar vida, es hora de hablar salud, es hora de hablar una palabra que traiga esperanza y que levante al caído, que sane al enfermo, que traiga prosperidad al que necesita prosperidad. Este es tu amigo y hermano, la Semilla X, la semilla extraordinaria. Dios te bendiga.